Bien, pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé dirección en esta tarde y vamos a ponernos en sus manos. Señor, en esta hora te rogamos, Padre Santo, que sea tu presencia a través de tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender tu palabra, Señor, quien nos dé luz, quien nos ayude, nos dé entendimiento y sobre todo, Señor, que me ayudes, Padre, yo me pongo en tus manos para que seas tú quien pues ayude a explicar ese tema, Señor, y nos ayude a entenderlo, tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, sin tu dirección, sin tu apoyo, sin tu respaldo, Señor. Y por eso en esta hora me pongo en tus manos, Señor, y pongo también a mis hermanos, Señor, para que nos des a todos entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por ese deseo que pones en nuestro corazón de aprender de tu palabra, de buscarte y de cada día, Señor, conocerte más, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, permítanme un segundito, ahorita. Bien, pues vamos a iniciar. Tenemos aquí me voy a poner por la cuestión del audio, sí, para ir grabando. Bien, tenemos este tema que es las 7 dispensaciones. Realmente es un tema que pues no sé ni cómo fue que el Señor me dijo que lo diera, ¿no? Porque pues así el otro día platicaba yo con la hermana Rocío y Rocío Cruz, y le decía yo, bueno, es que yo a veces no sé ni qué es lo que sigue, sino que ya en el transcurso de las semanas, conforme vamos avanzando, ya el Señor me va dando dirección sobre lo que hemos de dar, ¿no? Y en esta ocasión me llevó a este tema y pues vamos a verlo, ¿no? Bien, las 7 dispensaciones. Antes vamos a ver un antecedente, antes de entrar de lleno de que son las 7 dispensaciones, porque esto es importante para lo que vamos a ver. Fíjense bien, antes de crear la tierra en la cual nosotros estamos viviendo, Dios enfrentó una rebelión en el cielo, ¿sí? Y eso pues todos sabemos, ¿no? Que hubo una rebelión en el cielo y que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados en esa rebelión. Esa rebelión trajo como consecuencia que los ángeles y su líder que fueran expulsados del cielo, ¿sí? Ahora, ¿eso dónde vemos nosotros que realmente los ángeles? Porque si nosotros vemos en Génesis, dice la palabra que en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos dice que primero fueron creados los cielos y después fue creada la tierra. Y ya en ese cielo que ya existía, ¿verdad?, Él tenía millares de ángeles, ¿sí? Ahora, ¿dónde vemos nosotros que la tierra fue creada primero? Aquí en Job, los cielos fueron creados primero. Aquí en Job 38, del 4 al 7, si, ya lo traigo ahí, pero si alguien quiere buscarlo, lo puede hacer. Job 38, del 4 al 7, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjense cómo aquí el Señor, ¿verdad?, está hablando de cómo cuando Él fundó la tierra, ¿verdad?, le pregunta, ¿dónde estabas tú? ¿No? O sea, dime si tienes inteligencia.
Pero aquí en el último párrafo nos dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí hace referencia en este pasaje, cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles que Él ya había creado. Entonces, aquí nosotros tenemos que la palabra nos dice, ¿verdad?, que cuando la tierra fue creada, los ángeles se regocijaron, ¿sí? Los ángeles se alegraron. Y esos ángeles que ya existían, ¿verdad?, son los que se rebelaron, algunos de ellos, contra Dios. Bien, como consecuencia de esa rebelión que hubo en el cielo, Satanás fue expulsado del cielo antes de tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Y por qué fue expulsado? Pues por rebelarse contra Dios. Pero como sabemos, arrastró en su rebelión a la tercera parte de los ángeles del cielo. Nosotros podemos ver, si gustan buscar en su Biblia, Isaías 14, los versos del 12 al 14. Isaías capítulo 14, versos del 12 al 14. Yo traigo la versión Reina Valera 1960 aquí, pero si alguien trae otra versión también nos puede leer. Voy a leer primero esta versión y si alguien tiene otra, pues puede compartirla también. Isaías 14, del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el momento, ¿verdad?, en el que surge ese deseo de Satanás de usurpar el lugar de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Esto lo estamos viendo porque vamos a ver cómo Dios, aún en la rebelión que se dio antes de que fuese creada la tierra, ¿verdad?, Él actúa de un mismo modo, podríamos decirlo, ¿sí? Bien. Ahora, aquí, no sé, ¿alguien tiene otra versión? Sí. Esta es la traducción lenguaje actual. Dice, Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo surge ese deseo, ¿verdad? En Satanás surge de usurpar el lugar de Dios. Y ahí da inicio la rebelión en el cielo, ¿no? Y él arrastra a la tercera parte de los ángeles. Posteriormente vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, también nos dice en Lucas 10, 18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. También se nos dice que una tercera parte de muchos millares de ángeles, en Hebreos 12:22 se nos hace mención que en el cielo hay muchos millares de ángeles, o sea, dándonos a entender que es incontable, ¿no?, la cantidad de ángeles que hay. Y sin embargo, hasta el Apocalipsis, Juan, aquí está con puntos suspensivos porque se está haciendo mención nada más de una parte de estos versos que va Apocalipsis 12 del 3 al 9, pero solamente vamos a mencionar la parte que se relaciona con esa caída de la tercera parte de los ángeles, ¿no? Juan vio ese gran prodigio en el cielo, un gran dragón escarlata. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí ya es donde se nos menciona que la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo referencia a los ángeles que cayeron con Satanás, fueron arrojados, ¿a dónde? ¿A dónde fueron arrojados? A la tierra. Ok, muy bien. Bueno, entonces la rebelión de Satanás y sus ángeles, como toda rebelión al gobierno de Dios, recibió un juicio y un castigo, porque Dios es un juez justo. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer este énfasis, ¿no? Eso es lo que debemos tener nosotros siempre presente, ¿verdad? Dios es un juez, pero es un juez justo. Y toda rebelión que se dé en su contra va a sufrir en un momento determinado, va a tener una consecuencia, y esa consecuencia va a ser un castigo a esa rebelión, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue aquí en este caso lo que sucedió con esos ángeles? Desobedecieron a Dios en el sentido de que no se sujetaron a la autoridad de Dios, fueron rebeldes, surgió el orgullo. ¿Y cuál fue el juicio que emitió Dios? El juicio fue que fueron culpables de rebelión, ¿de qué? De desobedecer a Dios. ¿Y el castigo cuál fue? Que fueron expulsados del cielo a la tierra, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos ese antecedente, ¿verdad? Ahora, después de todo esto, Dios, vemos que después de crear los cielos, la tierra y que todo era perfecto, ¿verdad? En un momento determinado se dio esta rebelión, pero también Dios nos dice en su palabra que en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y en un momento el Señor decide crear, poner orden en esa tierra, y empieza a crear plantas, a crear aves, a llenarla de animales, y finalmente, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos en Génesis como lo que sabemos que es la creación, que se dio en 6 días, y al 7º día el Señor descansó de todo lo que creó y vio que todo era bueno, que todo era perfecto, ¿sí? Bien, pero Él decide crear al ser humano como su creación especial. ¿Por qué su creación especial? Porque aquí nos dice, ¿verdad? En Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Posteriormente, en el verso de Génesis 1, 26 y 27, nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios tiene esa creación especial. Crea al ser humano, y es especial, ¿por qué? Porque lo hace semejante, conforme a su semejanza, ¿sí? Por eso es especial, por eso somos especiales para Él, ¿sí? Y nos creó varón y hembra. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál fue su propósito, su objetivo de crearnos? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para amarlo. Él nos creó para amarnos y para que nosotros también lo amáramos a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quería tener una familia, ¿sí? Y con la cual poder compartir la eternidad y todo lo que Él había creado, ¿sí? Entonces ese fue su propósito, ¿sí? Y eso lo podemos ver aquí en el Salmo 103, versos 17 y 18. Lo vamos a leer.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí nos hace mención, ¿verdad?, la palabra de que la misericordia de Jehová sobre los que le aman, sobre los que le temen, es desde la eternidad y para la eternidad. Entonces Él quiere que nosotros habitemos con Él por siempre. Él quiere amarnos, mostrarnos su amor por toda la eternidad y que nosotros le amemos también a Él por toda la eternidad. Ese es su propósito aquí. Y en Juan 1, capítulo 3, versos 1 y 2, primera de Juan, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces su amor está, ¿verdad?, que Él quiere precisamente que seamos sus hijos, que seamos parte de su familia. En Romanos 8:17 nos dice la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí está, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos sus hijos, pero ¿para qué quiere que seamos sus hijos? Para que disfrutemos, para que heredemos todo lo que Él ha creado y todas las bendiciones y todo lo que Él tiene para nosotros. Algunas cosas pues están aquí visibles para nosotros, pero hay otras que dice la palabra que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Todo lo que el Señor tiene reservado para nosotros, reservado para los que le aman. El apóstol Pablo dijo que él había visto cosas que no podía describir, ¿verdad? Pero que son cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, Dios nos creó para amarnos, para que nosotros estuviésemos con Él por toda la eternidad. Pero nos creó semejantes a Él y nos dio algo. Nos dio la libertad de elegir amarlo y estar con Él o no. Y eso es lo que se conoce como el libre albedrío. Sí, es lo que tenemos nosotros, en nosotros está la decisión de amar a Dios o querer decidir, no, pues yo no quiero vivir con Dios en la eternidad. Él nos dio esa libertad, ¿sí? Debido a esto, el hombre ha sido probado por Dios a lo largo de la historia de la humanidad, y esas pruebas que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad lo ha hecho en 7 etapas. Es decir, Dios ha probado al ser humano de muchas formas durante toda la historia de la humanidad, pero podemos identificar 7 etapas, y a esas etapas se les conoce con el nombre de dispensaciones, ¿sí? Ahora, las dispensaciones, entonces vamos a entender, son etapas a lo largo de la historia de la humanidad a través de las cuales Dios ha probado al ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha probado? Para ver si pasa la prueba y entonces puede estar con Él por toda la eternidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios, verdad? Pero dice aquí, la prueba es a través de ¿qué? ¿Qué es lo que prueba el Señor? Nuestra obediencia. Así es, Él prueba que nuestra obediencia, ¿sí? Y vimos que, por ejemplo, en el caso de los ángeles, una tercera parte no pasó esa prueba. Y como consecuencia, ellos fueron castigados y fueron expulsados del cielo, ¿sí? Bien, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el ser humano. Dice aquí, la prueba es a través de la obediencia. Los que pasan la prueba son los que obedecen la voluntad de Dios y son los que serán llamados hijos de Dios y estarán con Él por toda la eternidad en su reino eterno. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Él nos dio la libertad a nosotros de elegir, pero su voluntad, ¿cuál es? Dice, pues la voluntad de Dios la podemos ver aquí en Juan, el Evangelio según San Juan, verso 17
capítulo 17, verso 3, donde nos dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿sí tiene otra versión por ahí? A ver, Bere. Traducción lenguaje actual. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Entonces, la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de Jesucristo. ¿Sí? Bien. Y esa es la voluntad de Dios. Tener una relación con nosotros, que nosotros le conozcamos y entonces nosotros le amemos por nuestra propia voluntad y Él mostrarnos su amor y darnos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Bien, ahora vamos a ver qué significa la palabra dispensación. La palabra dispensación, según el diccionario Mundo Hispano, proviene del griego oikonomía. Y si ustedes escuchan la palabra oikonomía, como que suena a economía, ¿no? ¿Sí? Pues es muy parecida a economía, ¿no? Oikonomía, dice. Es ley o disposición de una casa, es decir, tiene que ver con administrar una casa, administrar una familia. Y tenemos que ese concepto aparece 4 veces en la Biblia. Aquí traigo un ejemplo, Colosenses 1:25, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración, es decir, aparece esa palabra o economía, y que al traducirlo al español nos lo traducen como la administración de Dios que le fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Sin embargo, cuando ustedes escuchan la palabra dispensación, ¿les dice algo? Ya, olvidémonos de esta definición. ¿Es una palabra común para nosotros o no es muy común? Dispensación, ¿no, verdad? ¿No? Sin embargo, si yo les digo dispensario, ¿qué es un dispensario? ¿Vale? Yo entendería como en un lugar donde tengo acumulado, no sé, despensa, y lo he escuchado mucho como dispensario médico, a donde hay medicamentos. Bueno, donde nosotros podemos obtener, ¿verdad? Algunas cosas, ¿no? Bien, bueno, fíjense bien, esa palabra, en la palabra se puede encontrar, en la Biblia se puede encontrar con dos formas, en dos sentidos. En referencia a una persona con autoridad significa un arreglo o plan, y en referencia a una persona bajo autoridad se refiere a una mayordomía o administración. Entonces, vemos que tal cual dispensación, como lo vamos a ver nosotros ahora, ¿qué cosa es una dispensación? No viene en ese sentido en la palabra de Dios. No se usa de esa manera. Solamente hay un lugar donde el apóstol Pablo hace referencia a esa palabra dispensación en relación a un periodo de tiempo, que es lo que nosotros estamos viendo que es una dispensación, de acuerdo al estudio que vamos a hacer. Estamos viendo que entonces hay un uso que es el que nosotros vamos a hacer a través de nuestro estudio, que dice que nos menciona en este diccionario, que el uso teológico moderno del término se usa como un periodo de tiempo, pero ese es un uso teológico, un periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Es decir, en alguna etapa de la humanidad, Dios le dice al hombre: yo quiero que tú hagas esto, ¿sí? Y entonces en esa etapa Dios verifica, es decir, prueba al ser humano de ese periodo a ver si cumple o no cumple con su voluntad. Hay otro periodo de tiempo y Él pide otras cosas, ¿sí?
y verifica si cumple o no cumple. Si cumple, pasó la prueba, pasó a ser su hijo. Si no cumple, no pasó la prueba, desechado. ¿Sí? Y entonces vemos que a ese periodo del tiempo es a lo que se le llama la dispensación. Bien, aunque no viene de una manera clara usado este término en las escrituras sí distinguen en lo que les estoy comentando. Ciertos periodos de tiempo en los cuales Dios prueba al ser humano. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros en este día. Y les mencionaba yo que solamente hay ese pasaje donde sí el apóstol Pablo utiliza o se traduce esta palabra como dispensación y hace referencia a un lapso de tiempo también. En Efesios 1:10, si me lo pueden ir buscando en la otra versión para ver qué es lo que dice ahí, por favor. Dice en Efesios 1:10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, sí nos hace referencia que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. A ver. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Entonces aquí nos dice que en el momento preciso, es hablarnos ahí de un tiempo, ¿verdad? Y en esta traducción dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bien, bueno, ahora, entonces ya hecha la aclaración, ¿verdad? ¿Qué son las 7 dispensaciones? Las 7 dispensaciones son un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. ¿Sí? Entonces son etapas en las cuales nosotros vamos a ver cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y son 7 etapas. ¿Cuál es la primera? Inocencia. No la inocencia de los ángeles ¿cómo era? Inocencia, la criada malcriada, ¿no? O bien criada, no me acuerdo cómo era. Inocencia. 2, conciencia. 3, gobierno humano. La 4ª dispensación, promesa. La 5ª dispensación, ley. La 6ª, gracia. Y la 7ª, el reino milenial. Esas son las 7 dispensaciones, los 7 periodos de tiempo desde que el hombre fue creado, ¿hasta cuándo? Hasta el reino milenial. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, ahora vamos a irnos un poquito, nada más vamos a ver así, embarradito, cada una, ¿sí? No nos podemos meter mucho porque no nos da tiempo, pero tener una idea. La primera dispensación es la inocencia. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Es decir, en esta etapa es cuando el hombre fue creado, cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, y ellos todavía eran inocentes. ¿En qué sentido? ¿Quién me dice en qué sentido eran inocentes o por qué eran inocentes? No tenían maldad, pero básicamente no tenían que decir, hermano. Estaban desnudos, no tenían vergüenza, es decir, eran inocentes porque no tenían conocimiento del bien y del mal. Ellos solamente conocían el bien, el mal no había entrado en ellos, no tenían maldad. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí vamos a ver, ahora sí traigo la traducción en lenguaje actual aquí, y dice, y les dio Dios esta bendición. Fíjense bien lo que Dios les pidió a ellos, a Adán y a Eva. Dice, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo
bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así, dice esta versión. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Dice: Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cuidara, lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Entonces, fíjense bien, Dios empieza con esta parejita, con Adán y con Eva, y solamente les pone un mandamiento. ¿Cuál es? No podrás comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es su prueba. ¿Sí? Ahí empieza la etapa de la inocencia. Esa es la etapa de la inocencia. ¿Y qué es lo que Dios le pide? Eso. Entonces, vemos aquí, en la primera dispensación, la inocencia. Los mandamientos de Dios son poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, es decir, dominar la tierra, dominar los animales, cuidar el jardín y abstenerse de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Todo eso tenían que hacer, pero el mandamiento más importante, ¿verdad?, era el último. No todos tenían que obedecerlos. Y Dios le entregó a Adán el dominio, la autoridad de todo lo que había creado en la tierra. Pero también le dijo que si desobedecía iba a tener una consecuencia. ¿Sí? ¿Y cuál era esa consecuencia? La muerte física y espiritual. Claro que Adán, yo creo que obviamente no entendió, ¿verdad?, de lo que se trataba esto, ¿verdad? Y en cierta forma a veces nosotros tampoco lo entendemos, ¿no? Tampoco entendemos que la muerte, ¿qué cosa es la muerte? Si yo le pregunto a ustedes qué cosa es la muerte, ¿qué me dirían? A ver. Muerte física, pues dejar de existir sobre la tierra, ¿no? Y muerte espiritual, pues no tener, o sea, ¿cómo se dice? Espiritual, pues estar muerto espiritualmente. Separación. La muerte, la palabra muerte significa separación. Ahora, ¿puede haber un muerto vivo? Sí, ajá. Sí, ¿verdad? Que sí hay muertos vivos. Nosotros estuvimos muertos y creíamos que estábamos vivos. ¿Sí? Es decir, nosotros teníamos vida física y tenemos todavía vida física, pero hubo un tiempo en que teníamos vida física, pero estábamos muertos espiritualmente. Como dice nuestro hermano, estábamos separados de Dios. Estábamos separados de Dios. Y si estamos separados de Dios y no tenemos comunión con Dios, entonces estamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo podemos obtener las dos cosas? La vida, las dos vidas, la vida física que ahora tenemos y la vida espiritual, pues a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien nos da la vida y nos da la vida eterna. Entonces, Adán estaba vivo físicamente, estaba vivo espiritualmente. Cuando Dios lo creó, tenía las dos vidas. Pero cuando desobedeció a Dios, se dio inmediatamente la muerte espiritual. Es decir, se separó de Dios, perdió la comunión con Dios. La imagen de Dios, esa creación especial
que dijo Dios, voy a hacerlo a mi imagen, conforme a mi semejanza, era porque Él había puesto de su espíritu dentro de nosotros, se separó del hombre. Y entonces el hombre tenía, a partir de ese momento, tiene vida física, pero está muerto espiritualmente, ¿sí? Pero en la etapa de la inocencia, antes de que ellos desobedecieron, ellos eran inocentes, ellos tenían vida, ellos no tenían ese problema. El problema empezó cuando llegó la serpiente, ¿verdad? Y tentó a Eva. Escuchaba yo una enseñanza y decía, bueno, es que Satanás se fue con Eva porque Adán tenía autoridad. Y si Adán le hubiera dicho, vete por ahí, no hubiera hecho nada, ¿no? ¿Sí? Pero se fue con Eva, que pues Eva es más débil, ¿no? Y logró el propósito de poderlo, perdón, aquí ya me adelanté, logró el propósito de hacer caer al ser humano a través de engañar a Eva, pero no completamente engañada, porque aunque sí logró sembrar ese deseo en ella, fue ella misma, con su propia decisión que ella tomó, el desobedecer, ¿verdad? Por eso dice aquí, dice, Eva, después de ser tentada por Satanás, por su propia decisión desobedeció el mandamiento de Dios y le dio de comer a Adán. Cuando Eva va con Adán, ya no va la serpiente. Fue Eva directamente con Adán. Y Adán, sabiendo lo que Dios le había dicho, decidió desobedecer a Dios y comer del fruto que Eva le estaba ofreciendo. Adán le hubiera dicho, no, pues no, pues nos hubiéramos evitado muchos problemas, pero pues no pasó eso. Y aquí estamos. Bien. Entonces, vemos aquí cómo la consecuencia de su desobediencia fue muerte y expulsión del jardín del Edén. Y como vemos, la muerte física no se dio inmediatamente, sí se dio después. Es decir, se dieron las dos muertes, la física y la espiritual, pero la que se dio de inmediato fue la muerte espiritual, la separación espiritual, pero la muerte física se fue dando después, poco a poco. Bien. La consecuencia de el ser humano pasó de mayordomo, administrador de Dios, a ser esclavo de Satanás. De su propia voluntad, Adán le entregó la autoridad y el dominio que Dios le había dado sobre la tierra, se le entregó a Satanás, ¿sí? Por eso es que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Hasta que vino el Señor Jesús y le quitó esa autoridad. ¿Vale? Sí, le quitó y lo exhibió públicamente. Bien, entonces esa es la inocencia, es la etapa donde todavía no han pecado, pero cuando ellos ya caen, entonces viene la segunda dispensación, la segunda etapa en la historia de la humanidad. La primera etapa es la de la inocencia, donde ellos no tienen conocimiento del bien y del mal, y Dios solamente les da esas órdenes y ellos no pasan la prueba. ¿Sí? Entonces son expulsados del jardín del Edén y ahora viene la segunda etapa. Ahora, en esa segunda etapa, ¿qué es lo que Dios les pide? Vamos a ver cómo se va a relacionar Dios con ellos. Dios establece un método para reconciliar al hombre con Él, ¿sí? Y es a través de los sacrificios de animales para la expiación de los pecados. La fe del ser humano entonces estaría puesta en ese sacrificio del animal y esa fe le sería tomada como salvación y restablecería, aunque no completamente, ¿verdad?, pero la comunión con Dios. Ellos obedecieron a Dios y confiaron en la palabra de Dios cuando empezaron a hacer esos sacrificios, empezaron en obediencia a hacer esos sacrificios y a cambio de esos sacrificios Dios les concedía el perdón de sus pecados, pero tenían que estar haciendo constantemente esos sacrificios. El sacrificio del animal tipificó el sacrificio que haría el Señor Jesús para expiar los pecados del mundo. Entonces no era el sacrificio perfecto, pero era una manera en que Dios
dijo, bueno, está bien, en esta época se va a hacer de esta forma. Entonces, y Dios mismo fue quien enseñó esto. En Génesis 3, 21 y 22 vemos cómo Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. ¿De piel de qué? De piel de animales. Entonces eso implica que se sacrificó a un animal para cubrir a Adán y cubrir a Eva, ¿sí? Ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, dice la palabra, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Entonces Dios es quien realiza el primer sacrificio, ¿verdad? Y desde ese momento el ser humano tendría que estar haciendo sacrificios para poder pues salvar sus pecados, ¿no? Bien, no sé si tenga algún comentario ese pastor ahí en ese punto. Cuando Dios decide quitar las hojas de higuera porque trataban de cubrir su pecado, Dios decide iniciar lo que decía la hermana con los sacrificios de animales, y esto es sombra de lo venidero. Está hablando de la sangre de Jesús desde ese principio, guardándonos del pecado de este mundo. Ahí inicia la línea consanguínea también de Jesús, y ese es el prototipo de lo que vendría en esta dispensación que va hasta los tiempos de Noé, la de la conciencia. Sí, gracias. Bien, bueno, entonces, en esta dispensación de la conciencia, los aspectos más importantes son los siguientes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una maldición sobre la serpiente, un cambio en la posición de la mujer respecto a su esposo y en la maternidad, ¿sí? Sí, porque dice, pues ahora se va a enseñorear de ti, ¿sí? Y tendrás dolores de parto. Una maldición sobre la naturaleza, ¿sí? Va a producir cardos, espinos, etc. Una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. Ya no va a ser todo gratis, que a todo dar era todo gratis, pero bueno, ¿sí? La promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza, a Satanás. Desde ese momento Dios ya, desde el mismo momento de la caída, Dios también está dando ya la solución para poder reconciliar al ser humano, su creación especial, con Él, ¿sí? Ya da esa solución. Ahora, entonces esa es la dispensación de la conciencia. La segunda dispensación es llamada dispensación de la conciencia y duró aproximadamente 1656 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del Edén hasta el diluvio, ¿sí? Y eso lo tenemos en Génesis capítulo 3 y capítulo 7. No lo vamos a ver porque pues no nos va a dar tiempo, pero bueno, ahí tienen eso. Esa dispensación muestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. Es decir, aquí empezamos a ver si se nos deja así libres, ya con esa naturaleza pecaminosa que tenemos, hasta dónde podemos llegar. ¿Y hasta dónde llegó la humanidad en ese tiempo? Pues en los tiempos de Noé vemos que todo era de continuo el mal. Llegó la maldad a un grado tal que vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Bueno, pero aquí vamos a ver que se va dando ese patrón. Sí. Es una etapa en la historia de la humanidad a través de la cual Dios prueba al hombre, y hay distintas etapas de prueba. La primera fue la inocencia, que se dio en el jardín del Edén, a Adán y Eva, con el arbolito, y ahorita estamos viendo la segunda, que es la conciencia, y vamos a ver qué es lo que pasó ahí. A ver, ¿cuál fue el mandamiento? Sacrificar animales para el perdón de los pecados y de esa manera mantener la comunión con Dios. Eso era el mandamiento en esta época. Pero la desobediencia en esa época, ¿qué fue? La multiplicación de la maldad. En este mundo, y eso lo vemos en Génesis 6, del 5
del verso 5 al 8 en la traducción del lenguaje actual, dice: en ese mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Cuando ya Dios vio que la maldad se había multiplicado tanto, se arrepintió y dice en el verso 7, por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Es decir, aún en medio de toda esa gente mala, siempre hay alguien que agrada a Dios. Siempre hay alguien que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Y en este caso fue Noé, ¿sí? Y Dios se agradó de Noé y por causa de Noé no destruyó a toda la humanidad, nada más a los malos, a los malvados, ¿sí? Entonces él en ese caso es lo que hizo, ¿no? En la dispensación de la conciencia. Entonces, después que se da el diluvio, ¿verdad?, queda la familia de Noé para volver hizo un reset, ¿no? Un reseteo de la humanidad, formateó a la humanidad, bueno, hablando en términos computacionales, ¿no? Hizo un formateo y nada más dejó a la familia de Noé. Y dice, bueno, pues vamos a volver a empezar, ¿no? Y se inicia otra etapa en la historia de la humanidad. Y entonces Dios establece las normas para esa nueva etapa. Los mandamientos, las promesas, lo que espera del hombre. Y vamos a ver qué pasa con el hombre. Fíjense bien cómo el patrón se va dando de esta manera. Dios da mandamientos, da promesas. Viene la prueba, el hombre desobedece, no pasa la prueba y viene el castigo, ¿sí? En la conciencia, la desobediencia fue comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el castigo fue expulsión del huerto del Edén. En la segunda etapa fue la multiplicación de la maldad, ¿sí? ¿Y cuál fue el castigo? El diluvio. Y en esta tercera dispensación, que se llama del gobierno humano, que inicia con la familia de Noé, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Cuáles son las promesas y mandamientos de Dios para la familia de Noé? Dios habla con Noé y con sus hijos y les dice, bueno, ya no voy a maldecir la tierra, ya no, ¿sí? Noé y su familia, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que llenar la tierra, multiplíquense y esparzan, llenen toda la tierra, no se queden en un solo lugar, váyanse a distintos lados y llenen toda la tierra. No quiero que se queden en un solo lugar. Y les da dominio sobre el reino animal, ya les permite comer carne, porque antes se acuerdan que nada más les permitía comer frutos y les permite, se establece la pena de muerte, ¿sí? Dice, si un animal te hiere o mata a alguien, el animal tiene que matarlo. Pero si un ser humano mata a otro ser humano, también tiene que morir, ¿sí? Entonces se establece la pena de muerte. Dios promete que nunca más va a destruir a la humanidad con un diluvio. Se compromete. Y como señal de esa promesa pone el arcoíris, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios, sus promesas y sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasó? Pues otra vez viene la desobediencia. Qué cabezones, ¿verdad? Y ahí vamos. Los descendientes de Noé no se dispersaron, no inmediatamente. Eso pasaron varios siglos para que esto se diera. Y repoblaron la tierra como Dios les ordenó. Por tanto, fracasaron en su responsabilidad en esa dispensación. Cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, un gran monumento a su solidaridad y orgullo. Y eso lo vemos
Génesis capítulo 11. Y vamos a ver nada más versos 7 y 9. Y lo que todos conocemos como la Torre de Babel, ¿sí? Entonces se construye esa torre porque ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a ir, aquí estamos muy bien, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre, y no hicieron lo que Dios les dijo, que no se quedaran a vivir en un solo lugar, sino que llenaran la tierra. Dice la palabra en Génesis 11, versos 7 y 9. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces ellos desobedecieron, y Dios dijo, bueno, no hicieron lo que yo les dije, para que no sigan haciendo lo que ustedes quieren hacer. Empiezan todos los idiomas, los confunden las lenguas, y no tan solo eso, sino que los esparcen. Es decir, se cumplió la voluntad de Dios. Dios le dijo que se tenían que ir y a otros lados, y los mandó de esa forma forzada, ¿no? Podríamos decir. Dios puso fin ese fue el castigo. Dios puso fin a la construcción creando diferentes lenguajes y forzando su mandato de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese momento los gobiernos humanos han sido una realidad. Entonces de ahí surgen todas las culturas y todas las diferentes lenguas que hay en la humanidad. Bien. Y pues empezó a poblar la tierra, ahora sí en diferentes lados. Entonces esa fue la tercera dispensación del gobierno humano. Cuando sucede esto, después Dios viene la cuarta etapa en la historia de la humanidad, y ahí ¿qué es lo que va a hacer Dios? Esta etapa se le conoce como la etapa de la promesa. La cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa, comenzó con el llamado de Abraham. Ahí Dios llama a Abraham. Y fíjense que a mí me llamó la atención esto. Dios inicia con una pareja, Adán y Eva. En la siguiente dispensación, Dios ya no es una pareja, es una familia. En esta cuarta dispensación, Dios llama a Abraham, pero ya va a ser como una nación con quien va a tratar, ¿sí? Entonces como que va subiendo de nivel, ¿no? Bien. Bueno, la cuarta dispensación comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto, un periodo de aproximadamente 430 años. Durante esa dispensación, Dios desarrolló a una gran nación que Él había elegido como su pueblo. Es decir, aquí es donde Dios hace el pacto con el pueblo de Israel a través de la simiente de Abraham, ¿sí? Entonces ya Dios elige a una nación para que sea su pueblo y Él ser su Dios. Dice en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham siempre actuó obedeciendo a Dios. Dios le dijo, vete, y Abraham se fue, ¿sí? Y se fue y no preguntó ni a dónde, ¿sí? Se fue. Ahora, ¿cuáles son las promesas y los mandatos en esta cuarta dispensación? La promesa básica durante la dispensación de la promesa fue el pacto abrámico. Esos son los puntos clave del pacto incondicional. Es decir, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y cuáles son los puntos más importantes? Que uno, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. La nación de Israel, su pueblo. Dios haría grande el nombre de Abraham. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. En Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Todas las familias de la tierra serían bendecidas. No nada más el pueblo de Israel, sino todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham.
Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. La señal del pacto en esta cuarta dispensación es la circuncisión. Y ese pacto fue repetido a Isaac y a Jacob, ¿sí? Y está reservado para el pueblo de Israel y las 12 tribus. Entonces, ¿qué les prometió? Darles la tierra de Canaán para que ellos la poblaran y la habitasen. Bueno, entonces en eso consistió el pacto. Tenían que circuncidarse, tenían que adorar a Dios, no tener otros dioses, sino solamente a Dios. Y Él les dio la tierra de Canaán para que ahí vivieran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Obedecieron o no obedecieron? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? Desobediencia. Se vuelve a dar la desobediencia. Y a grandes rasgos, repito, estamos viendo esto. Los hijos de Jacob venden a José y con el paso del tiempo se van a vivir a Egipto. No hacen lo que Dios les dijo. Dios les dijo, yo les doy esa tierra, la de Canaán, para que ahí vivan, para que ahí estén. Ellos con el paso del tiempo dejan esa tierra y se van a Egipto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Entonces ellos sufren por no obedecer lo que Dios dijo, se vuelven esclavos en Egipto. Esa es la cuarta dispensación, la promesa. Ya nos vamos acercando, son 7. No se me desesperen. La quinta dispensación es la ley. Y de eso nos va a hablar ampliamente, ¿verdad? El hermano, en estos días que nos va a dar unos estudios. La quinta dispensación es la ley. Y es la llamada, duró 1500 años desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Jesucristo. Se inicia con el Éxodo. Recordemos que cuando termina la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿quién lo sacó de Egipto? ¿Quién se acuerda? Moisés. Entonces Moisés es el encargado de sacar al pueblo de Egipto y se van cargaditos, ¿verdad? Se van cargaditos de oro y se van muy contentos, ¿verdad? Y se van al desierto. Y empieza el Éxodo. Pues desde el Éxodo hasta que el Señor Jesucristo muere, está esa quinta dispensación de la ley. Recordemos que ahí es donde Dios le da la ley a Moisés y por eso es que es la dispensación de la ley. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Pues cumplir la ley que Dios les dio. Ahora, la dispensación incluyó la adoración en el templo dirigida por sacerdotes, con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios, los profetas. Es decir, se establece el sacerdocio a través del cual pues hay una serie de sacrificios que se hacían en el templo, que se tiene que edificar el templo, el tabernáculo y todo eso, primero el tabernáculo y luego ya se edifica el templo. Y Dios hablaba en ese tiempo a través de los profetas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta época con el ser humano, con el pueblo de Israel? Pues se vuelve a dar la desobediencia del pueblo al pacto. Las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre. Ahora fueron esclavos de Babilonia y Dios permitió que otros pueblos los sojuzgaran y vencieran. ¿Por qué? Porque no obedecieron otra vez lo que Dios les dijo. Adoraron a otros dioses y además no cumplieron con la ley. Entonces, en esta dispensación vemos otra vez cuál es el mandamiento: guardar toda la ley y cumplirla. Continuar con los sacrificios de animales para el perdón de los pecados, esta vez ya a través de los sacerdotes. ¿Y qué es lo que sucede? Todos violaron la ley de Jehová y se olvidaron de ella. Una desobediencia absoluta a la ley. El castigo
para este tiempo fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su cautiverio en Babilonia. Recordemos que en esta dispensación Dios está tratando con el pueblo de Israel. En la primera con Adán y Eva, en la segunda con la familia de Noé, y aquí en la cuarta y quinta es con Israel. ¿Okay? Ahora viene la sexta dispensación, la gracia. ¿Cuándo empieza la sexta dispensación? Si terminó la quinta con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí empieza el periodo de la gracia. Y esto es importantísimo. ¿Por qué creen que ustedes que es importantísima esta dispensación? Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Ojo, acuérdense, hay promesas, hay mandamientos. Hay que ser obedientes para no recibir el castigo. Sí, permítame. Es importante porque es el tiempo o el periodo de tiempo que nos está tocando vivir como iglesia. Por eso, a través de conocer la palabra por dispensaciones, se conoce como de la gracia, se conoce como la dispensación de la iglesia y algo más interesante, como la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Fíjense qué importante es todo esto para nosotros. Entonces aquí es donde nos tenemos que poner bien abusados, ¿sí? Pero es importante que nosotros conozcamos todo cómo Dios ha tratado con la humanidad a lo largo del tiempo y el patrón que se ha dado, ¿sí? Y que sí ha habido castigo, sí ha habido juicio. En cada etapa de la humanidad ha habido juicio. Entonces no esperemos nosotros que pues para nosotros no va a haber juicio, va a ser todo hermosura y todo amor y todo perdón. No, sí hay juicio, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no ser de los desobedientes, sino de los que heredan la promesa, de los hijos de Dios? Porque recordemos que en cada etapa Dios sí ha tenido gente obediente. Ha habido gente que sí ha pasado la prueba y ha sido de su familia. Y en esa etapa, pues nosotros tenemos que esforzarnos por ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? En esta sexta dispensación, la que estamos viviendo ahora es la dispensación de la gracia. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esto lo vemos en Lucas 22:20. Yo quisiera que nuestro hermanito Eric nos ayudara a leer. A ver, si quieren estar para que no... Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros será derramada. Entonces, aquí ya no es el pacto que Dios hizo con Abraham a través de la ley. Aquí hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Jesús. Esta era de la gracia o era de la iglesia. Comienza con la muerte de Cristo y terminará con porque todavía no se termina, con el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Es bien interesante saber que va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo que es interesante? Porque así cuando Dios vino a creación, hizo al hombre, la idea de Dios siempre ha sido volvérselos a llevar, entendiendo que somos peregrinos y extranjeros y nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso Él viene por el remanente que ha dejado a través de cada periodo de tiempo en el cual Dios ha puesto sus normas, y siempre ha habido un remanente, y ese remanente somos tú y yo, que somos la iglesia. Así es, hermanos. Así que fíjense cómo Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esto? De diferentes maneras. Lo hemos estudiado viendo el arrebatamiento, lo hemos estudiado cuando hemos estudiado el milenio, lo hemos estudiado de muchas maneras, pero siempre es esto,
lo mismo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con lo mismo. Lo mismo es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo mismo. Y lo mismo fue para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Si queremos ser parte de ese remanente, como nos dice, nos explica el hermano, ¿verdad? Entonces, esta dispensación ya es mundial. Va subiendo de nivel el Señor. Ya no es nada más para la nación de Israel. Ahora es mundial y es para todos. Incluye tanto a judíos como a gentiles. ¿Ok? ¿Cuál fue ese mandamiento? La responsabilidad del hombre. Escuchen muy bien, porque esta es nuestra responsabilidad como iglesia, como individuos, cada uno miembros de esta iglesia y de la Iglesia Universal de Jesucristo. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptarlo, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero sobre todo como nuestro Señor. ¿Por qué como nuestro Señor? Porque si es nuestro Señor, entonces nosotros reconocemos su autoridad sobre nosotros. ¿Sí? Bien. Dice la palabra en Juan 3:18, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es la en esta dispensación el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Tenemos una ventaja, ¿verdad? Nosotros en esta dispensación. ¿Por qué? Porque Dios mismo viene a morar en nosotros para ayudarnos a pasar la prueba de esta etapa. ¿Sí? No estamos solos. No estamos solos, así es, gloria a Dios. Dice Juan 14, 16 y 26. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Fíjense, Él les enseñará lo que es la verdad. En este mundo lleno de mentiras, ¿cómo vamos a identificar la verdad? Si nos sujetamos a Jesús, si dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y no nuestra propia conciencia y no nuestro propio nuestro propio albedrío, que ya vemos que ese falla, ese no nos lleva a ningún lugar correcto. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Quién es el que en este momento nos está guiando, nos está llevando de una u otra manera a todos esos temas y a conocer todo eso y a recordar todo eso? El Espíritu Santo. Yo realmente, créanme, hermanos, cuando yo tengo que preparar temas, yo digo, Señor, ¿y ahora qué sigue? Y a veces no sé qué sigue. Y de repente, por ahí es esto. ¿Cómo? No sé, pero pues es eso. Y ahí hay que irse por esa línea. ¿Sí? Hay que irse por ahí. Y a veces yo tengo un plan, por decir así, pues porque, miren, desde hace mucho tiempo que yo quiero iniciar Apocalipsis desde el capítulo 1 y no he podido porque el Señor me ha llevado a otros temas, ¿sí? Y digo, bueno, Señor, estoy llevando por donde quiera, y al fin y al cabo que es su voluntad, ¿verdad? Nada más tenemos que ser receptivos. Bien, entonces, ¿cuáles son las promesas de esta? Bueno, nada más vamos a ver algunas, porque son muchas, pero miren, dice, la promesa es en 1 de Tesalonicenses 5:9, esta, hermanos, muy importante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros el Señor no nos puso para condenación, no nos puso para ira, no nos puso para estar en la gran tribulación, no nos puso para estar cuando esté el anticristo aquí. Él, por haber aceptado a su Hijo Jesús, Él nos libra de esa ira.
¿A través de qué? A través del arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Santificarnos, santificar nuestra vida, dedicarnos a Dios, entender el tiempo que estamos viviendo y no hacer caso de los engaños del enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer, consagrarnos a Dios. Mateo 25, 32 y 34 dice la palabra de Dios: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la promesa para nosotros? Librarnos de la ira, librarnos de la gran tribulación, librarnos de todos los juicios que van a venir sobre esta tierra. Él nos va a librar de todo eso. Y además, ¿vamos a qué? A heredar el reino. Acuérdense que vimos que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. ¿Sí? Y además, por si fuera poco, la vida eterna. Pero esa vida eterna en ese reino que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la dispensación de la gracia. Ahora, ¿cuál sería la desobediencia aquí? ¿Quiénes no serían aprobados en esta dispensación? Esa dispensación ha durado ya más de 2000 años. Y nadie sabe cuándo terminará. No sabemos cuándo va a terminar, pero de que está ya ahí a las puertas, eso es inminente. En cualquier momento el Señor Jesús viene. Dice aquí: y todos los creyentes del mundo, nacidos de nuevo, irán al reino con Cristo. Como en todas las anteriores etapas, el hombre ha fallado, y la Escritura nos revela que a pesar de la paciencia y misericordia de Dios, el hombre solo hace de continuo el mal, y la maldad se multiplicará como en los días de Noé. El Señor mismo, el Señor Jesús, nos dijo que en los últimos tiempos serían como los días de Noé. La maldad se iba a multiplicar. Y ahí lo tenemos en Mateo 24, 8 y 12. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Veía yo hace un rato, antes de venir aquí, escuchaba yo a un pastor que decía, él decía que mucha gente le pregunta a él: oye, ¿y si yo me quedo? Si yo, por esas cosas del destino, me llegase yo a quedar y no me voy en el arrebatamiento, ¿hay esperanza para mí? Siendo de la iglesia. La opinión de ese pastor es la siguiente. Dice: a ver, dime, ¿acaso le abrieron la puerta a los del arca? Una vez que Dios cerró la puerta, la volvió a abrir. ¿Ustedes creen que una vez que cierra la puerta, una vez que nos vamos, la vuelve a abrir a aquellos que dieron marcha atrás siendo del pueblo de Dios? Siendo del pueblo de Dios, Yo no digo del pueblo de Israel, que para ellos sí va a estar abierta en esa época, en la época de la tribulación. Pero para los... ¿Se acuerdan que vimos quiénes son los primeros que van a ser echados al lago de fuego? Los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? Los que le dijeron a Cristo: pues sí te conocí, pero ahí nos vemos. Como si no te hubiera conocido. Son los primeritos que van a inaugurar junto con el lago de fuego. Entonces, mejor, hermanos, nos conviene ser obedientes, nos conviene consagrarnos, nos conviene estar en el reino. ¿Sí? Entonces,
esas películas de dejarlos atrás y de que sí hay, que sí, que pues, no creo que sean muy bíblicas, que digamos, ¿no? Pero bueno, no sé qué opina el pastor. Pastor, ¿usted qué opina? En referencia a los dejados atrás de la película, no es 100% bíblica, pero nos deja una gran reflexión de aquellos que se quedan y por todo lo que tienen que pasar. E incluso aquellos que quieren o creen rescatar su vida, dice que tienen que ser pasados a espada, degollados. Y algo que a mí me ha impresionado bastante en la última dispensación para el milenio, que dice la Escritura que habrá tal río de sangre que llegará hasta el freno de los caballos. Y cuando dice al freno de los caballos, estamos hablando de un caballo de mide 2 metros de alto, el freno donde va. Así que imagínense cómo va a estar la cosa, este río de sangre. Ahí se lo dejo para meditar. Sí, no, definitivamente lo tenemos más fácil, ¿no? Ahorita. Mejor seamos obedientes. Seamos obedientes y procuremos reconciliarnos con Dios si es que no estamos bien delante de su presencia. Bien, ahora dice aquí, y aunque Dios mismo vino al mundo, el mundo no le reconoció como su Señor. En esta ocasión, en esta sexta dispensación de la gracia, Dios ya no elige a un ser humano como eligió a Noé, como eligió a Adán, a Eva, a Noé, a Abraham, a Moisés. Es Él mismo quien viene a la tierra a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Él mismo. Y dice la palabra, y aunque Dios mismo vino al mundo, el mundo no le reconoció como su Señor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿verdad? Ya no es un hombre, es Dios mismo quien vino en esta sexta dispensación. ¿Cuál es el castigo para los rebeldes en esta dispensación? Sí. Si analizamos este pasaje que nos acaba de leer nuestra hermanita que a los suyos vino, que está en el primer capítulo de Juan, y dice que no somos engendrados por carne y sangre del varón, somos engendrados por el mismo Espíritu de Dios, porque ya no es de carne y sangre, sino somos engendrados por el Espíritu de Dios, sellados para volver a nuestro lugar de residencia. Recordemos que Dios quiere que estemos con Él por toda la eternidad, ¿sí? Y que Él quiere restaurar esa imagen que perdimos en el jardín del Edén, ¿sí? Ese espíritu que Él había puesto, esa imagen de Él mismo que había puesto en nosotros, Él lo va a restaurar, ¿sí? Ya tiene todo esto en su plan. ¿Cuál va a ser el castigo para los desobedientes? Dice, después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios que durarán 7 años en la tribulación y gran tribulación. Y vemos aquí en Romanos 2:5, dice en la palabra de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, la desobediencia implica que no hay arrepentimiento en el corazón. Y entonces, ¿qué está atesorando? Ira para el día de la ira. Por el contrario, nosotros somos librados de la ira. Juan 3:18. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios.
En Mateo 24, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, que eso ya lo vimos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es que habíamos visto la otra parte, los de la derecha. Ahora estamos viendo los de la izquierda. Al fuego, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí va a estar el asunto, ¿ok? No es para nosotros eso no es para nosotros, gracias a Dios. Y ahora viene, después que se da el arrebatamiento de la iglesia y después que terminan todos los juicios de Dios, ¿verdad? Finalmente el Señor Jesucristo regresa junto con nosotros a esta tierra a establecer el reino milenial. Y de eso ya tuvimos todo un estudio sobre el milenio, por eso nada más puse aquí poquito. Dice, la séptima dispensación se llama el reino milenial de Cristo y durará por 1000 años mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Entonces se establecerá el gobierno justo de Jesús. Jesús estará gobernando desde Jerusalén y ahora sí vendrá como el Mesías prometido a la nación de Israel a gobernar por esos 1000 años. ¿Sí? Este será el regreso glorioso donde Jesús va a poner sus pies en lo que hoy es Tierra Santa. Y eso va a ser para beneficio de todo aquel que se esforzó hasta ese momento. Y ahí, bueno, vienen cosas todavía tristes, ¿verdad? Para que al final de todo podamos reinar con Jesús en esta tierra después de que haya sido purificada por fuego. Muy bien, esta etapa del milenio es la última prueba. Nosotros ya no, nosotros ya somos salvos, nosotros ya estamos aquí con el Señor, ya vimos que estaremos con nuestro cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero los que hayan quedado de la humanidad sabemos que se van a multiplicar y que van a nacer hijos y que van a llenar la tierra y va a haber unas naciones, etcétera. Ellos son los que van a ser probados, ¿sí? Y en este periodo, los únicos a quienes se les permitirá la entrada al reino son los creyentes salvos de todas las eras, tiempos, dispensaciones o etapas anteriores y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. A ninguna persona no salva se le permitirá acceso a este reino. Satanás es atado durante los 1000 años y al final es soltado para probar a los nacidos durante el milenio. Este periodo termina con el juicio final, ¿sí? El viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21 y 22 y de ahí la eternidad, ¿sí? Con Dios. Entonces vemos que a lo largo de estas 7 dispensaciones siempre hay prueba y siempre hay juicio de Dios, ¿sí? Entonces ese es lo que Dios tiene, ¿verdad? Y es lo que Dios nos revela a nosotros, sus hijos, su remanente, para que estemos atentos. ¿Cuáles son las conclusiones, hermanos? Dice, y lo que les comentaba yo, ¿verdad? Que me llamó la atención realmente, cómo Dios fue subiendo el nivel, ¿no? Primero trató con Adán y Eva, luego con la familia de Noé, primero con una pareja, luego con una familia, luego con una nación, luego con todas las naciones de la tierra. Otra cosa que sucede, ¿verdad? Son 7 días en los cuales fue creado el mundo. Y aquí tenemos 7 dispensaciones, 7 periodos de tiempo en los cuales Dios trata con el ser humano. Otra cosa que me llamó la atención, en cada etapa Dios va extendiendo su misericordia con un poquito de más tiempo en cada etapa. Otra cosa, el postrer Adán, Jesucristo, llegó en la 6ª etapa de las dispensaciones, igual que el primer Adán llegó en el 6º día. De ahí ese paralelismo. Y la 7ª etapa es el descanso para todas las naciones a través del gobierno milenial de Jesucristo, así como en la creación Dios descansó el 7º día. ¿Sí? Entonces vemos cómo hay
un paralelismo, ¿no?, en todo esto. Dios escribe la historia de la humanidad en la Biblia y la revela a su pueblo. En todos los tiempos hay mandatos, promesas, desobediencias del ser humano y consecuencias por la desobediencia, así como misericordia y perdón de pecados para los que a través de la fe obedecen a Dios. Dios forma su familia para que disfrute de su reino eterno con personas que pasaron la prueba por su fe y obediencia durante las 7 dispensaciones. Nosotros estamos actualmente en la etapa de la gracia, en los últimos tiempos de esta dispensación. Entonces esas son las conclusiones, hermanitos, así que estemos atentos. ¿Qué debemos hacer en esta etapa de la gracia para pasar la prueba y ser parte de la familia de Dios? Primero, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es decir, nacer de nuevo, obedecer y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, es decir, hacer la voluntad de Dios, no nada más conocerla, no nada más tener conocimiento de la palabra, sino llevarla a la práctica y perseverar hasta el fin, ¿sí? Y ahí tenemos en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso es todo por esta noche. Cristo viene pronto, hermanos, así que estemos listos, estemos preparados y demos gracias a Dios por el conocimiento que nos da de esta palabra y que nos dice y nos advierte a cada momento. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie para orar y dar gracias a nuestro Señor. Bien. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú una vez más muestras tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por advertirnos. Gracias, Padre, por decirnos todo lo que ya está escrito, todo lo que tú ya tienes para la humanidad, Señor. Una vez más te damos gracias porque por adelantado conocemos la historia de la humanidad, Señor. Y tú nos das esa historia, no como nos la enseñan en la escuela, que ya ni historia enseñan, Señor. Ya ni siquiera eso enseñan en las escuelas. Pero tú, Señor, en la palabra nos das la historia clara de cuál es tu voluntad para el ser humano, Señor. Y nos llamas al arrepentimiento, y nos llamas a buscarte, Señor, y nos llamas a tener comunión contigo a través de tu Espíritu Santo. Y por eso te estamos agradecidos, Señor. Te estamos agradecidos por la obra que has hecho en nuestras vidas y por la obra que harás, Señor, en aquellos que faltan de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque tu misericordia se extiende en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, pues muchas gracias. Qué bueno que vinieron. Y pues la próxima semana nos toca reunión de damas, ya saben.